Capítulo 18. Evento número 5. Sacudida. La sacudida es el evento clave por el que esperan todos los operadores Wyckoff. No hay otro evento que añada mayor fortaleza al análisis, y esto lo hace ser, desde mi punto de vista, el evento más importante que se puede dar en los mercados financieros. Tras un periodo en el que los grandes operadores se habrán construido gran parte de la posición que desean, se valen de este comportamiento como punto de inflexión a la hora de originar el movimiento tendencial que llevará al precio fuera del rango. Para que podamos estar a la espera de ver una potencial sacudida, deben haber ocurrido previamente dos acciones. La parada del movimiento tendencial previo, ya sea con volumen climático o no. La construcción de una causa significativa, esto es el desarrollo de la fase B, en la que deducimos que el profesional ha ido absorbiendo stock. Juego de suma cero. Como sabemos, debido al funcionamiento de los mercados financieros cimentado en la ley de la oferta y la demanda, para que una orden pueda ser ejecutada debe emparejarse con otra orden cuya intención sea la opuesta. Esto quiere decir que para que una operación de venta, oferta, se ejecute, debe casarse con una operación de compra, demanda y viceversa. Esto es muy importante de conocer, ya que en el evento que tratamos, como sucede en los otros dos eventos de engaño, parada preliminar y clímax, todas las órdenes cuyo origen provienen de los operadores mal informados o manos débiles están siendo absorbidas por los operadores bien informados o manos fuertes. El factor crítico a la hora de analizar este evento es determinar la agresividad con la que se está rompiendo la zona clave y cómo reacciona inmediatamente después el mercado a esta acción. El comportamiento. La acción es simple. Se trata de un movimiento de rotura de una zona previa de liquidez, zonas donde habrá ubicadas un gran número de órdenes pendientes de ejecución, que inicialmente denota intencionalidad hacia la dirección de la rotura, pero que en realidad se trata de un nuevo engaño. Lo que sucederá es una falsa rotura donde los grandes operadores asumirán todas esas órdenes pendientes para poder iniciar así el movimiento tendencial que esperan. Esta es la manera en que se mueven los mercados financieros, por la búsqueda de liquidez. Si los grandes operadores no fueran capaces de encontrar la contrapartida que necesitan para casar sus órdenes, el mercado sería imposible que se desplazara. Por esto necesitan crear la sensación de que se trata de un movimiento genuino de rotura para poder atraer a más operadores y absorber todas esas órdenes. Si cogemos cualquier gráfico, independientemente del mercado o temporalidad, veremos que para cualquier significante movimiento tendencial, previamente se ha desarrollado una sacudida. Es necesario. Ese cruce de órdenes es la gasolina que necesitan para poder moverse. Entender esto elevará tu trading a algunos niveles porque empezarás a estar más alerta de esta posibilidad y con el tiempo aprenderás a lucrarte de su comportamiento. ¿Cómo aparece la sacudida sobre el gráfico? Normalmente las sacudidas se presentarán de diferentes formas, sobre una vela, con un patrón de 2 o más velas o mediante una estructura menor. Sobre una vela. Se trata de la comúnmente conocida vela martillo. Es una vela que penetra la zona de liquidez y que devuelve prácticamente la totalidad del movimiento dentro de esa misma vela, dejando una significante cola en su extremo. Estas mechas lo que denota es un rechazo de los precios a seguir moviéndose en esa dirección. Se ha encontrado agresividad por parte de los operadores que estaban esperando en la dirección opuesta a la rotura, y estos han logrado hacerse al menos temporalmente con el control del mercado. Patrón de 2 o más velas. El fondo de la acción es exactamente el mismo que para el ejemplo de una vela. La única diferencia es que sobre esta posibilidad, el comportamiento se desarrolla sobre un mayor espacio temporal. El hecho de que el precio pase más tiempo antes de revertir y recuperar la zona de rotura previamente establecida es un síntoma de menor fortaleza para la sacudida. Es decir, que en cuanto menos tiempo se produzca el giro, mayor fortaleza denotará la sacudida. Estructura menor. En esta posibilidad, el precio se mantiene durante un mayor periodo de tiempo en posición de potencial sacudida. El control del mercado no está muy definido y es por ello que se precisa de una estructura menor que, a la postre, actuará en función de sacudida de la estructura mayor. Este es un claro ejemplo de la importancia del contexto.
En posición de potencial spring buscamos una estructura menor de acumulación que generará el giro alcista. En posición de potencial upthrust after distribution buscamos una estructura menor de distribución que generará el giro bajista. Funciones de la sacudida. Este movimiento, indicado por los grandes operadores, tiene diversas funciones. Expulsar del mercado a los operadores de rupturas. Expulsar del mercado a los temerosos y a los listos. Lucrarse con la maniobra. Expulsar del mercado a los operadores de rupturas. Anteriormente los hemos presentado como codiciosos. Son aquellos operadores que ven al precio hacer un nuevo extremo y pensando que se trata de una rotura que tendrá continuidad, entran a mercado añadiendo más presión a los precios. Es importante señalar que no solo serán operadores manuales los que, guiados por sus emociones, entrarán al mercado. Una cantidad innumerable de estrategias automáticas programadas para operar sistemas de rotura generarán señales de entrada en dichos niveles. Estos robots puede que activen otras estrategias de momentum, las cuales añadirán aún más presión al movimiento, motivo por el cual este tipo de sacudidas suelen identificarse con un aumento considerable del volumen. Es una zona operativa importante para muchas estrategias y por tanto provocará el cruce de una gran cantidad de órdenes. Expulsar del mercado a los temerosos. Este grupo lleva aguantando posiciones perdedoras durante un gran periodo de tiempo y su límite está muy cerca. Tras ver moverse al precio de nuevo en su contra y por miedo a aumentar aún más la pérdida, finalmente deciden abandonar su posición. Expulsar del mercado a los listos. Generalmente suelen tener una buena lectura de mercado y han anticipado correctamente el giro del precio, pero se han precipitado en la entrada. Posiblemente ya hayan vendido sobre el evento climático o sobre alguna sacudida menor dentro del rango. Esta nueva sacudida final, inesperada para ellos, les hace abandonar su posición mediante la ejecución de sus stops de protección. Lucrarse con la maniobra. Los profesionales que desequilibran el mercado y originan el movimiento de rotura se aprovechan del desplazamiento que provocan las operativas de rupturas y cierran sus posiciones obteniendo un beneficio con la diferencia. Indicios para saber si estamos ante una potencial sacudida. Los dos elementos a observar para intentar determinar una mayor probabilidad de que estemos ante una sacudida en vez de ante una rotura efectiva son los siguientes. El tipo de ST que sucede en la fase B. Si previamente hemos identificado un secondary test en forma de upthrust action, esto denota mayor fortaleza a los compradores y por tanto en zona de rotura de mínimos de la estructura, favorecemos el spring en vez de la rotura bajista. Si lo que ha dejado el precio es un secondary test en forma de sign of weakness, denota fortaleza de los vendedores y en zona de rotura de máximos de la estructura, favorecemos que suceda el upthrust en vez de la rotura alcista efectiva. El comportamiento del precio tras la rotura. Si tras la rotura de la parte baja de la estructura el precio no logra mantenerse por debajo y reingresa de nuevo al rango, denota fuerte entrada de compra y añade mayor probabilidad de que la rotura sea falsa y que esté desarrollando por tanto un spring. Si tras la rotura de la resistencia el precio no logra mantenerse por encima del nivel, denota debilidad y añade una mayor probabilidad de que la rotura sea falsa y por tanto se desarrolle un upthrust. Evitar errores en la etiquetación. Es importante aclarar que la sacudida únicamente podrá ser etiquetada como spring o upthrust after distribution cuando ésta origina el movimiento de ruptura de la estructura. El spring necesariamente debe provocar la rotura alcista del rango. Todo lo que no sea esto no debería etiquetarse como spring, se trata simplemente de un test. Lo mismo sucede para el upthrust after distribution. Todo lo que no sea que dicha sacudida alcista provoque la posterior rotura bajista de la estructura no debería etiquetarse como upthrust after distribution. Un upthrust after distribution es el evento de sacudida de los máximos de la estructura, pero que además debe originar la rotura bajista e inicio del movimiento tendencial fuera del rango. Repito, para ser fieles a la metodología, todo lo que no sea eso estaría mal etiquetado. Spring Shakeout.
El término spring, que puede traducirse al castellano como saltar, es una abreviatura de la palabra springboard, trampolín en inglés. Este concepto fue presentado por Robert G. Evans, un destacado alumno de Richard D. Wyckoff, y se trata de un refinamiento del concepto original que desarrolló Wyckoff, en el cual se conoce como terminal shakeout, sacudida final. Wyckoff se refería a este término como una posición que alcanza el mercado durante el desarrollo de un rango de acumulación en el que el precio se encuentra en disposición de abandonarlo para iniciar un movimiento al alza. Recordamos que un rango de acumulación es una fase del ciclo del mercado, el cual está compuesto por las fases de acumulación, tendencia alcista, distribución y tendencia bajista, en la que los grandes operadores del mercado perciben valor en el precio, lo encuentran infravalorado, y llevan a cabo un proceso de compra con la intención de vender a precios superiores y obtener beneficio de la diferencia. El evento del spring describe un movimiento bajista que rompe un área previa de soporte y cuyo propósito es llevar a cabo una transferencia de acciones desde las manos débiles, operadores potencialmente manipulables debido a su desconocimiento del funcionamiento del mercado y a que operan basados en sus emociones, hasta las manos fuertes, grandes operadores. Tipos de spring. En el momento de producirse una rotura del soporte, deberemos permanecer muy atentos y observar con cuidado el comportamiento del precio y el volumen. Si ya estamos dentro de una posición de compra, dependiendo de la forma en que baje el precio, decidiremos si permanecer dentro de la operación o salir inmediatamente. Si se observa un fuerte rebote desde el nivel con un ligero aumento del volumen, indica que el valor está desarrollando fortaleza técnica. Se diferencian tres tipos en base al grado de oferta que se observa en el momento de la rotura. Spring 1 o terminal shakeout. Aparece fuertemente la oferta. Gran interés vendedor. Esto se evidencia por un aumento repentino del volumen y una expansión de los rangos del precio que producen una gran penetración de la línea de soporte. En esencia, el spring y el terminal shakeout se tratan de la misma acción, un movimiento bajista que rompe un área de soporte previa. Pero existen diferencias entre ellos, y estas las encontramos en la intensidad, volumen y el alcance de su desarrollo. Mientras que el spring se usa para definir movimientos más cortos y con un volumen leve o moderado, el terminal shakeout se usa para definir movimientos con una penetración mucho más profunda y con un volumen alto. La oferta está en control de la situación. Hay una extrema debilidad y el precio cae. Para que este tipo de spring sea exitoso, debe producirse una fuerte entrada de demanda que impulse al precio de nuevo al alza, con unos rangos del precio amplios y un volumen relativamente alto. Una primera indicación de que la demanda puede que esté entrando es si tras la penetración, el volumen permanece alto pero los rangos del precio comienzan a disminuir. Si la demanda no aparece, el precio seguirá cayendo y tendrá que construir una nueva área de acumulación antes de que pueda tener lugar un sustancial movimiento alcista. Spring 2. Se observa una penetración moderada según el precio rompe hacia abajo con un aumento tanto en el volumen como en los rangos del precio. Existe una oferta flotante, operadores dispuestos a vender, pero no es tan abrumadora como en el Spring 1. Esa oferta latente deberá ser absorbida por los profesionales en caso de que quieran hacer subir al precio, por lo que lo más probable es que veamos sucesivos test a dicha zona. Spring 3. Hay un agotamiento de la oferta, falta de agresividad vendedora. Esto es evidenciado por un leve alcance en la rotura, con una disminución del volumen y un estrechamiento de los rangos del precio, lo que sugiere una falta total de interés en el lado bajista. Se trata de un spring muy poderoso sobre el que se pueden tomar directamente posiciones de compra. También podemos encontrar una última variante en la que el evento se desarrolla dentro de los límites del rango. Minor Spring. Este evento denota mayor fortaleza de fondo, aunque los profesionales prefieren que se produzca la sacudida más allá del rango, porque hace un mejor trabajo de limpieza de la oferta remanente de las manos débiles. La acción del spring es una importante señal de fortaleza, ya que el hecho de fracasar en la rotura nos provee un grado mayor de confianza a la hora de tomar acción posteriormente. El Ordinary Shakeout.
El spring y el terminal shakeout son dos eventos similares los cuales ocurren durante el desarrollo de un rango de acumulación. Pero existe otra variante, el ordinary shakeout, el cual se define como un fuerte empuje bajista sin una extensa preparación previa que ocurre durante el desarrollo de una tendencia alcista, reacumulación. Esta es la principal diferencia, la localización. El ordinary shakeout se caracteriza por unos rangos del precio amplios y un aumento del volumen. Sin embargo, el volumen puede ser alto, medio o bajo. El test del Spring. A excepción del Spring 3, en las demás variantes es necesario que el evento sea testeado, ya que se ha observado oferta presente y el resultado positivo no está garantizado. Sé muy precavido si no se ha producido el proceso de testeo, ya que puede tener lugar en un momento futuro. Para que el test sea exitoso, debería desarrollarse con un estrechamiento de los rangos, una disminución del volumen y debería mantenerse por encima del nivel del Spring Shakeout. Todo esto indicaría un agotamiento de la oferta y sugiere que el precio está preparado para iniciar el movimiento alcista con relativa facilidad, representando una buena señal de compra. Si el test no cumple las características, se considera que es un test de pobre calidad y sugiere nuevos testeos posteriormente, ya que un spring con volumen significativo necesita ser testeado de forma exitosa antes de que pueda iniciarse el movimiento alcista. Debemos entrenarnos a nosotros mismos para anticipar el posible resultado del evento y estar preparados para tomar acción en nuestro beneficio de forma rápida y decisiva. Upthrust After Distribution. Un upthrust after distribution es la sacudida alcista que se produce como evento de test en fase C dentro de los rangos de distribución y redistribución. Se trata de un movimiento alcista cuyo objetivo es ir a testear la capacidad de los compradores para llevar los precios más arriba al alcanzar una zona clave, como es la rotura de unos máximos previos. Teóricamente es un upthrust, pero al suceder en fase C, se denomina upthrust after distribution independientemente de si hubo upthrust previos en fase B, porque ya ha tenido lugar un proceso previo de distribución. En esta acción el volumen que se observará será moderado o fuerte, evidenciando la cantidad de órdenes que se estarán cruzando en dicha zona clave. Minor Upthrust After Distribution. Al igual que ocurre con el Minor Spring, se trata de una sacudida alcista que se produce dentro de la estructura. Esta sacudida alcanzará algunos máximos previos y, aunque lo ideal es esperar a que la trampa se produzca en los límites totales de la estructura, en realidad este tipo de sacudida menor denota un mayor control por parte de los vendedores, ya que no han permitido subir al precio más allá y han aparecido agresivamente vendiendo sobre esos máximos previos. Aunque es cierto que el Upthrust After Distribution únicamente es el evento de sacudida de los máximos de la estructura, resulta más interesante pensar en términos funcionales y aunque este movimiento no haya alcanzado dichos máximos totales, no deja de ser una sacudida a unos máximos locales. Es por esto que considero interesante etiquetar también este evento como Upthrust After Distribution Minor, aunque la metodología puede que lo trate simplemente como un Last Point of Supply. El test del Upthrust After Distribution. Aunque puede ocurrir tras el Upthrust After Distribution, no siempre aparece un Secondary Test. Esto se debe a la gran cantidad de oferta que entra en el mercado, la cual causa el inmediato movimiento bajista en forma de Sign of Weakness. Al igual que con el Spring, generalmente es mejor que suceda el test. El hecho de que no aparezca el test puede suponer la pérdida de una oportunidad, pero esperar a que suceda te ayudará a evitar tomar una posible mala posición en corto sobre una acción que en realidad se trata de una rotura alcista genuina. En caso de que haya test, este debe denotar menos entusiasmo que el visto sobre el Upthrust After Distribution. Esto generalmente se refleja por una parada del movimiento sobre un nivel inferior al del Upthrust After Distribution y una reducción en los rangos del precio y del volumen, lo que nos indica un agotamiento de los compradores y nos confirma el escenario de distribución. Sobre el techo de esta subida se pueden tomar posiciones de venta. Si el test no se queda por debajo del nivel que establece el máximo del Upthrust After Distribution o el volumen es mayor,
Hay que dudar de la sacudida incluso si el precio viene haciendo máximos más bajos. Lo más sensato es esperar por alguna señal adicional antes de vender. Nuevas sacudidas y sucesivos test exitosos. Terminal Upthirst. Se asemeja al Terminal Shakeout. Tiene las mismas características que un Upthirst normal, pero el alcance de la acción es generalmente más severa. El volumen puede ser extremadamente alto o la penetración inusualmente grande. Incluso así, el resultado es el mismo. En un corto periodo de tiempo, el precio reingresa en el rango, indicando una fuerte presión bajista. Ordinary Upthirst. Al igual que el Ordinary Shakeout, se trata de una sacudida sin apenas preparación durante el desarrollo del movimiento tendencial bajista. Es una oportunidad muy interesante para entrar en corto, ya que estaríamos operando a favor de la última distribución. Capítulo 19. Evento número 6. Rotura. Tras el evento de test en fase C, sacudida o Last Point of Support, el precio desarrollará un movimiento tendencial en dirección de la menor resistencia. Los grandes profesionales ya han absorbido todo el stock que necesitan para sus posiciones y han verificado, a través de la sacudida y el test, que no encontrarán mucha resistencia en el avance posterior del precio a su favor. El mercado se encuentra en desequilibrio y esto provoca un fuerte movimiento que rompe la estructura iniciando el desarrollo de la causa que se ha construido previamente. Este movimiento de ruptura en sí no es una oportunidad para operar, únicamente nos alerta de una posible oportunidad en un futuro muy próximo. Esta oportunidad se encuentra en la acción inmediata, en el test de confirmación. Change of Character. Se trata del segundo cambio de carácter de la estructura. Recordamos que el primero se produce con el evento número 2 de reacción, en el que el mercado pasa de un estado tendencial a un contexto de rango. En esta ocasión, este nuevo Change of Character cambia el contexto del mercado poniendo fin a la lateralización del precio y dando inicio a una nueva fase tendencial. El Change of Character no se trata únicamente de un fuerte movimiento, sino que está compuesto por dos eventos, un fuerte movimiento y un leve retroceso. Este conjunto forma el Change of Character. El cambio de carácter lo identificamos desde el origen de la fase C hasta la finalización de la fase D. ¿Cómo aparece sobre el gráfico? Nos encontramos en un entorno de velocidad y eso hace que se desarrolle dicho movimiento mediante velas en las que se observa un aumento relativo en los rangos del precio, así como también un aumento en el volumen. Dicho movimiento romperá de forma fluida niveles previos de liquidez, denotando fuerte momentum. Es la representación del desequilibrio del mercado y la agresividad mostrada por los operadores. La rotura sin volumen. Generalmente, las rupturas deberían producirse con volumen creciente. Si bien es cierto que en ocasiones podríamos ver dichas acciones sin un aumento de volumen especialmente elevado. Esto nos sugiere que el stock que queda disponible es esencialmente bajo y que, por tanto, los operadores que están en control no necesitarán hacer ningún esfuerzo especial para desplazar fácilmente el precio. Para el ejemplo de rotura alcista, si vemos que se produce con velas de rango estrecho y un volumen en la media, en principio deberíamos desconfiar de su intencionalidad. Pero puede que lo que suceda es que haya muy poca oferta flotante, es decir, que haya muy pocos operadores dispuestos a vender. Entonces, la ausencia de vendedores junto a una agresividad moderada de los compradores puede provocar esa ruptura al alza sin un volumen relativamente alto. Claves del evento de rotura. Es un momento clave, ya que podríamos estar ante un potencial evento de sacudida. Por eso, es primordial hacer una evaluación juiciosa de la acción del precio y del volumen posterior a la rotura. Para ello, podemos ayudarnos de algunos indicios. El no reingreso inmediato al rango. Es la señal más fiable de intencionalidad. Vamos a buscar que una ruptura efectiva logre mantenerse fuera del rango y que fracase en sus intentos por reingresar a la zona de equilibrio. Además de observar que el movimiento va acompañado por un aumento en los rangos del precio y el volumen, y que rompe zonas previas de control, máximos y mínimos previos y CRIC menores, el indicio más potente para valorar como genuina la rotura es que el precio logre mantenerse fuera del rango. Denota que ha dejado de haber interés a precios más bajos
y nos confirma que el movimiento está siendo apoyado por los grandes operadores. Representación de la falta de interés. Otro indicio que añadiría fortaleza a la rotura efectiva sería observar posteriormente velas sin intencionalidad, de rango estrecho, entrelazadas y con un volumen menor que el visto sobre el movimiento de ruptura. Distancia de la ruptura. Por otro lado, la distancia que consiga recorrer el precio podría ser otro indicio a considerar. Aunque no hay una distancia predefinida, el recorrido debería ser evidente. Es decir, la rotura que consigue alejarse bastantes puntos de la estructura nos ofrece una mayor confianza. La rotura no ofrece una oportunidad. En términos operativos, esta acción no representa una oportunidad operativa. Esto es así principalmente porque se encuentra en una zona delicada donde se estarán produciendo una enorme cantidad de cruce de órdenes y podría cambiar el control del mercado. Lo que en principio parece ser una rotura efectiva, se podría convertir en una sacudida, y es por esto por lo que es más conveniente esperar al posterior test con el que confirmar definitivamente la acción. Aún así, obviamente no está garantizado que la operación vaya a tener éxito. El mercado es un entorno de constante incertidumbre y está totalmente fuera de nuestro control. Como operadores discrecionales, lo único que podemos hacer es ir sumando indicios que favorezcan que el control lo tiene uno u otro lado para intentar posicionarnos. Al final, es una cuestión de probabilidades. Sign of Strength. El Sign of Strength es un movimiento alcista que se origina en el mínimo de la fase C, Spring o Last Point of Support, y finaliza produciendo la rotura de la parte alta del rango, Jump Across the Creek. Todo ello genera el cambio de carácter previo al inicio del movimiento alcista fuera del rango. Es seguido por un retroceso hacia el creek roto para generar la acción del backup o backup to the edge of the creek. Si no logra mantenerse por encima de dicha zona y reingresa al rango, el evento sería un upthirst. Una gran muestra de fortaleza lo que denota es una urgencia de las instituciones por entrar. Son muy alcistas y compran agresivamente. Para valorar que realmente podemos estar ante un Sign of Strength, queremos ver que el movimiento alcista tiene facilidad de desplazamiento y que alcanza el punto medio del rango. Además, cualquier retroceso ahora debería permanecer por encima del mínimo del Spring para demostrar fortaleza. Minor Sign of Strength. En caso de que el movimiento alcista no logre romper la estructura, este movimiento se etiquetaría como Minor Sign of Strength. Si durante la fase B observamos un movimiento con características de Sign of Strength, también podríamos etiquetar este evento como Sign of Strength Minor. Sign of Strength Bar. Se trata de una barra alcista con rango amplio, cierre en máximos y aumento del volumen, aunque también podría tratarse de un gap alcista. Señala la presencia de fuerte demanda de calidad, es el punto de compra institucional. Se podría utilizar como gatillo de entrada. Si en zona operativa, tras sacudida, tras rotura y en tendencia, observamos una barra de fortaleza, Sign of Strength Bar, es la señal definitiva de que los grandes profesionales están apoyando el movimiento al alza y nos proporciona una buena oportunidad para incorporarnos en largo. Sign of Weakness. El Major Sign of Weakness es un fuerte movimiento bajista cuyo origen se encuentra en el máximo de la fase C, Upthirst After Distribution o Last Point of Supply, y provoca la ruptura de la parte baja del rango para dar inicio a una nueva tendencia bajista. Podría ser un segundo, tercero o cuarto intento de romper el ICE y este es el más exitoso. Para valorar la presencia del Sign of Weakness, queremos ver que el movimiento bajista se desplaza fácilmente, recorriendo una distancia relativamente larga y que al menos alcanza la mitad de la estructura. Además de esto, cualquier retroceso no debería alcanzar el máximo que establece el Upthirst After Distribution. Minor Sign of Weakness. Si tras el evento de test en fase C este movimiento de debilidad no es capaz de romper la estructura, lo etiquetaríamos como Minor Sign of Weakness. Se trata de una señal de debilidad menor. También podríamos etiquetar como tal a cualquier movimiento que durante el desarrollo de la fase B cumpla con estas características en precio y volumen. Sign of Weakness Bar. Visualmente se observa como una barra bajista con aumento relativo de los rangos del precio y el volumen
y con su cierre en mínimos del rango de la vela, aunque también podría identificarse mediante un gap bajista. Señala la agresividad de los vendedores y es por tanto un punto de venta profesional. El principal uso que podemos darle es como gatillo de entrada para operaciones de venta. Si en zona operativa, tras sacudida, tras rotura y en tendencia, observamos una barra de debilidad, Sign of Weakness Bar, es la señal definitiva de que los grandes profesionales están apoyando el movimiento a la baja y nos proporciona una buena oportunidad para vender en corto. Capítulo 20. Evento número 7. Confirmación. Cuando aparece el evento de rotura, esta es solo potencial, ya que la confirmación viene por parte de su test. Al igual que con las sacudidas, las señales de fortaleza o debilidad necesitan ser testeadas. Si tenemos un test exitoso, ahora estamos en posición de etiquetar el movimiento previo con una mayor confianza, y este último, su test, es el evento de confirmación. Es decir, que el test nos confirmará si estamos o no ante un verdadero movimiento de intencionalidad. En términos de la metodología, de igual manera que el movimiento de ruptura alcista se etiqueta como Sign of Strange o Jump Across the Creek, el movimiento de retroceso que confirma la rotura se etiqueta como Last Point of Support o Back Up to the Edge of the Creek. Para el ejemplo bajista, la rotura, como sabemos, la provoca una señal de debilidad, y el movimiento de retroceso que la confirmaría se etiqueta como Last Point of Supply. Recordamos que el ICE es la zona de soporte en las estructuras, y este término proviene de una analogía similar a la del creek. Pero ¿cómo podemos saber si podemos esperar el evento de confirmación? Obviamente no podemos saberlo. Se trata de ir sumando indicios que otorguen una mayor probabilidad a que ocurra un escenario en vez del opuesto. En este caso, para esperar al test de confirmación, primero queremos ver que el precio realiza un movimiento impulsivo, evidenciado por una expansión en los rangos del precio y un aumento en el volumen operado. En este punto, nuestro escenario principal debería ser esperar un movimiento de retroceso para buscar una oportunidad operativa. ¿Cómo aparece sobre el gráfico la confirmación? Como ya hemos comentado, este es el movimiento más delicado porque se trata de examinar si estamos ante un potencial evento de ruptura o de sacudida. Se recomienda volver a repasar el apartado del capítulo previo donde se comentan las claves del evento de rotura. En esta acción de confirmación buscamos que suceda exactamente lo ahí expuesto. Que el mercado recorra una distancia significante en el movimiento de ruptura. Que el movimiento de test lo haga con velas de rango estrecho entrelazadas y con volumen bajo. Que el precio no reingrese al rango. Como hemos visto, el movimiento de ruptura nos dará una mayor confianza si va acompañado de un aumento en los rangos del precio y en el volumen. De igual manera, queremos ver que el movimiento de retroceso que va a testear la estructura rota va acompañado de una disminución en los rangos del precio y el volumen en términos comparativos. Esta es la acción natural para todos los movimientos que conforman una tendencia. Movimientos impulsivos que muestren intencionalidad y movimientos correctivos que denoten falta de interés. Señal de alerta tras la rotura. Si hay un volumen relativamente alto sobre el test de confirmación, lo más conveniente es proceder con precaución, ya que ese volumen nos indica que hay interés latente hacia esa dirección. Y como sabemos, el gran operador no iniciará el movimiento esperado hasta haberse asegurado de que el camino está libre de resistencia. Por tanto, deberíamos esperar a que se desarrollaran sucesivos tests sobre la zona. Un movimiento correctivo con rangos del precio amplios y volumen alto cancela la probabilidad de que el primer movimiento sea de ruptura, y lo más probable en este punto es que el precio reingrese al rango dejando la potencial rotura finalmente como una sacudida. Oportunidad operativa. Este evento de confirmación aparece en una localización idónea para entrar al mercado o para añadir a una posición abierta. Originalmente, esta era la posición predilecta por Richard Wyckoff para entrar al mercado debido a que en nuestro favor tenemos identificada toda la acción del precio a nuestra izquierda, donde podemos ver el esfuerzo de los profesionales por llevar a cabo una campaña de acumulación o distribución, y por tanto nos ofrece una oportunidad con un riesgo relativamente más bajo. Para comprar, una buena opción sería esperar a que aparezca una vela de fortaleza y colocar una orden de entrada a mercado o una orden stop a la rotura de la vela,
o incluso una orden limitada de compra en cierto nivel esperando que el precio retroceda hasta él. Coloca o mueve el stop loss de la posición entera bajo el last point of support y la línea de resistencia rota. Para vender, espera a que aparezca una buena vela de debilidad y entra al mercado utilizando la orden que mejor se adecúe a tu personalidad como operador. Coloca o mueve el stop loss por encima del last point of supply y la línea de soporte rota. Cuantificar el gatillo de entrada. Lamentablemente, todos los enfoques discrecionales por su propia naturaleza tienen una gran desventaja debido a la subjetividad requerida a la hora de realizar los análisis y plantear escenarios. Esta subjetividad es la causante de que métodos con una lógica subyacente real como es la metodología Wyckoff puedan no ser ganadores en manos de todos los operadores. Como seguramente ya habrás leído en algún otro sitio, se considera que la participación del ser humano dentro de una estrategia de trading es sin duda el eslabón más débil, y esto obviamente se debe al apartado emocional que nos gobierna. Para mitigar esto, muchos recomiendan intentar objetivar al máximo nuestra estrategia de trading, pero esto no es una tarea sencilla, y mucho menos para los operadores Wyckoff. Los elementos a tener en cuenta a la hora de plantear escenarios son tantos que parecería imposible crear una estrategia con unas reglas 100% objetivas que operase siempre de la misma manera. Una solución que sí está en nuestra mano es intentar cuantificar el gatillo que utilizaremos para entrar al mercado. Es sin duda una simple medida que puede ayudarnos a incorporar algo de objetividad a nuestra estrategia. Si únicamente estás operando utilizando barras o velas, podrías querer cuantificar qué pasa cuando aparece cierto patrón del precio. Por ejemplo, para comprar, podríamos cuantificar un sencillo giro del precio compuesto por una vela bajista, seguida otra vela alcista. Y a partir de ahí lo podemos complicar todo lo que queramos. Podemos añadir otras variables como que alguna medida móvil esté por debajo, que la segunda vela alcista sea superior a un número de pips, que se utilice una orden stop de compra o la rotura de la vela, etc. Si estás operando utilizando además herramientas basadas en volumen, podrías querer añadir otras variables como que el precio se encuentre por encima del point of control, value area high, value area low o WAP, volume weighted average price. O que esa vela alcista vaya además acompañada por un aumento significativo en el delta, diferencia entre bid y ask. Las opciones son infinitas, desde lo más sencillo a lo más complejo. El único límite lo pone nuestra creatividad. Eso sí, este es un trabajo arduo, ya que si no sabes cómo hacerlo mediante código, programando un robot, te tocará hacerlo a mano, y esto te requerirá mucho tiempo. Además, a la hora de hacer un backtest hay que tener en cuenta otros aspectos como la calidad de la data, los gastos en comisiones, spreads, commission, swap, problemas de latencia, sleep page, así como otros puntos concernientes a la optimización de estrategias. Last point of support. El last point of support es la acción inmediata que precede a un sign of strength. Es un intento por parte de los vendedores de empujar el precio más abajo, pero que fracasa al aparecer agresivamente los compradores dando origen a un nuevo impulso alcista. En base al movimiento que precede al last point of support podemos encontrar distintos tipos. Last point of support tras sacudida. En caso de que el precio venga de desarrollar un spring shakeout, el last point of support serían los test de esos dos eventos. Last point of support dentro del rango. Si el precio viene de desarrollar un sign of strength, el last point of support aparecerá en el retroceso bajista. Last point of support fuera del rango. Aquí tenemos por un lado el movimiento de test tras la rotura, el evento de confirmación, el backup to the edge of the creek. Y por otro lado todos los retrocesos que encontramos durante la fase de tendencia alcista fuera del rango. Como sabemos que el mercado se mueve por ondas, tras el impulso alcista, sign of strength, esperamos un retroceso bajista, last point of support. Este retroceso es el último punto de apoyo de la demanda. Es un punto del precio donde los compradores aparecen para detener la caída, generando un mínimo más alto. Este mínimo mayor es una parada previa antes de comenzar con un nuevo movimiento impulsivo al alza. Muchos operadores guiados por su falta de comprensión estarán comprando durante el desarrollo de la señal de fortaleza, sign of strength,
Pero esta acción no es correcta. Lo más recomendable es esperar a la siguiente reacción, Last Point of Support, para en ese punto comenzar a buscar un gatillo de entrada al mercado. A veces, el Last Point of Support ocurrirá sobre el mismo nivel de precio sobre el que apareció el Preliminary Support, ya que es ahí donde los grandes operadores comenzaron a comprar el activo. Last Point of Supply. El Last Point of Supply es la acción inmediata que precede a un Sign of Weakness. Se trata de un intento del precio por subir, pero que es bloqueado por los grandes vendedores, los cuales ya están posicionados en corto y aparecen de nuevo para proteger sus posiciones. En base al movimiento que precede al Last Point of Supply, podemos encontrar distintos tipos. Last Point of Supply tras sacudida. En caso de que el precio venga de desarrollar un Upthrust After Distribution, el Last Point of Supply sería su test. Last Point of Supply dentro del rango. Si el precio viene de desarrollar un Sign of Weakness, el Last Point of Supply aparecerá en el retroceso alcista. Last Point of Supply fuera del rango. Aquí tenemos por un lado el movimiento de test tras la rotura, el evento de confirmación, el Fall Through the Eyes, y por otro lado todos los retrocesos que encontramos durante la fase de tendencia bajista fuera del rango. Después de romper el Eyes, soporte, con una muestra de debilidad, Sign of Weakness, queremos ver un movimiento alcista con rangos del precio estrechos, lo que denotaría la dificultad del mercado por seguir subiendo. Preferiblemente esperaremos que el volumen sea bajo, indicando falta de interés por parte de los compradores, pero hay que estar atentos porque un volumen alto podría señalarnos un aumento del interés vendedor por entrar en corto en dicha zona. Los Last Point of Supply son buenos sitios para iniciar o añadir posiciones cortas, ya que se tratan de las últimas ondas de distribución antes de que comience un nuevo impulso bajista. El precio alcanzado en el Last Point of Supply en ocasiones coincidirá con el nivel sobre el que apareció el Preliminary Supply. Esto es así porque en caso de que la estructura sea distributiva, es sobre el Preliminary Supply donde comenzó la distribución inicialmente. Parte 6. Las fases. El análisis de fases nos ayuda a estructurar los procesos de acumulación y distribución, proveyéndonos del contexto general del mercado. Una vez identificado el contexto general, estaremos en predisposición de esperar a que ocurra una cosa en vez de otra. El contexto es una característica muy importante de la metodología Wyckoff y le otorga una importante ventaja con respecto a otros enfoques de análisis técnico. Por ejemplo, puede que un operador basado en análisis técnico tradicional vea una resistencia y busque entrar cortos sobre dicha área esperando un giro del mercado. Y por otro lado, un operador Wyckoff que ha sabido identificar correctamente las fases puede que haya establecido una mayor probabilidad de que el precio rompa de forma efectiva esa resistencia y podría incluso plantearse comprar esperando el inicio de la tendencia alcista fuera del rango. Dentro de la metodología Wyckoff tenemos 5 fases, de la A a la E, y cada una de ellas tiene una función única. Fase A, parada de la tendencia previa. Fase B, construcción de la causa. Fase C, test. Fase D, tendencia dentro del rango. Fase E, tendencia fuera del rango. Mediante el análisis del precio y el volumen podremos identificar correctamente cuándo comienzan y finalizan. Es muy importante que el análisis hasta el momento actual sea correcto, ya que será la única manera de aprovecharnos del mensaje que subyace en su desarrollo. Las fases se basan en que todas las campañas, acumulaciones y distribuciones requieren de un determinado tiempo hasta su compleción. Durante este tiempo, el precio desarrolla las estructuras que ya conocemos. La potencia del análisis de fases se encuentra en que estas estructuras siguen generalmente unos patrones repetitivos en su desarrollo. Esto quiere decir que si somos capaces de identificar correctamente qué está sucediendo, acumulando o distribuyendo, estaremos más cerca de plantear unos escenarios con mayor probabilidad de éxito. Capítulo 21. Fase A, parada de la tendencia previa. La principal función de esta fase es detener el movimiento tendencial previo y retornar al mercado a un estado de equilibrio entre las fuerzas de la oferta y la demanda, o entre compradores y vendedores. Pasamos de un contexto de tendencia a un contexto de rango. La fase A está compuesta por los primeros 4 eventos, Preliminary Support y Preliminary Supply.
Selling Climax y Buying Climax, Automatic Rally y Automatic Reaction, Secondary Test. Previamente al inicio de esta primera fase, el mercado se encuentra controlado por alguno de los dos lados. Como sabemos, un control de los vendedores se representará como una tendencia bajista y un control de los compradores como una tendencia alcista. El precio puede que esté alcanzando niveles interesantes donde el gran operador comienza a ver valor. Es decir, ven un potencial beneficio con la diferencia que han encontrado entre el valor que ellos otorgan y el precio actual. Es el momento de comenzar a desarrollar la campaña de absorción de stock. Pero nosotros no podemos identificar esta señal de verdadero interés hasta que aparezcan los primeros eventos de la metodología. La parada preliminar con su pico de volumen ya nos alerta de un aumento de participación y de un posible cierre masivo de posiciones. Lo más probable es que los grandes operadores hayan comenzado a vislumbrar una condición sobreextendida en el precio y comienzan a tomar beneficios. El clímax, que aunque como sabemos también puede aparecer sin volumen climático, Selling Exhaustion y Buying Exhaustion, nos identifica uno de los extremos de la estructura y su acción es muy relevante para terminar de agotar a quien hasta entonces mantenía el control del mercado. La aparición de la reacción es uno de los eventos que más información transmite, ya que nos confirma que algo está sucediendo. El precio venía previamente en una prolongada tendencia y esta reacción es la primera vez que deja ver con relativa significancia que comienza a haber un interés en el otro lado. Con el test se pone fin a esta primera fase, dando inicio a partir de ahí al desarrollo de la fase B. Capítulo 22. Fase B. Construcción de la causa. Tras el Secondary Test se inicia la fase B, cuya intención es la construcción de la causa con el objetivo de preparar el subsiguiente efecto. La fase B está compuesta por los sucesivos test, Secondary Test in B, que se podrán producir tanto al extremo superior como inferior de la estructura. Upthrust Action y Upthrust. Secondary Test as Sign of Weakness y Minor Sign of Weakness. Durante esta fase, el mercado se encuentra en equilibrio y es aquí donde los grandes profesionales aprovechan para absorber la mayor parte del stock que requieren antes de finalizar la campaña. En términos proporcionales, queremos que esa fase sea mayor que las fases A y C. Esta es una pauta general, ya que, aunque habrá ocasiones en que las fases serán de igual o incluso menor duración, como por ejemplo en una acción hipodérmica o vuelta en V, lo más probable es que nos encontremos con que se cumple este tipo de proporcionalidad temporal. En caso de que dicha proporcionalidad no se cumpla, es decir, que la fase B tenga una duración menor que la fase A o C, esto denotará una urgencia por parte de los operadores que están absorbiendo el stock y añade una mayor fortaleza al movimiento tendencial que le siga. Capítulo 23. Fase C. Test. La fase C da comienzo con el inicio del movimiento de sacudida y finaliza tras el test del mismo. En esta fase, el gran profesional comprueba el nivel de interés que tienen el resto de participantes del mercado sobre ciertos niveles del precio. Está compuesta por el evento de sacudida, Spring Shakeout, Upthrust After Distribution. Antes de iniciar el movimiento tendencial, lo más probable es que desarrollen esta acción de sacudida con el objetivo de verificar que prácticamente no quedan operadores dispuestos a entrar en la dirección opuesta y que por tanto el camino de la menor resistencia se encuentra a su favor. Si observan una alta participación en dicha zona, esto quiere decir que aún no han absorbido todo el stock disponible y que por tanto el control del mercado todavía no está desequilibrado hacia uno de los lados, compradores o vendedores. Bajo esta circunstancia, lo más probable es que, o bien los grandes operadores den por fallida la campaña, continuando el precio en este caso en la misma dirección que la tendencia prevalente, o bien se siga alargando la fase B hasta que se produzca una completa absorción de todo este stock disponible, produciendo el desequilibrio a favor de los profesionales. En este caso, el precio necesitará realizar sucesivos test a dicha zona hasta verificar la falta de interés. Un aspecto muy importante a tener en cuenta que puede suceder en esta fase es que no necesariamente el evento de sacudida barrerá los extremos de la estructura. Que lo haga es lo ideal, ya que cuanto mayor sea este movimiento, mayor liquidez habrá sido capaz de capturar y por tanto más gasolina tendrá el movimiento posterior. Pero también puede darse el caso en que se realice una sacudida sin alcanzar los extremos.
seguiríamos estando ante el evento de test en fase C y podríamos etiquetar dicha acción como Spring Upthrust menor o Spring Upthrust en función del Last Point of Support Supply. En cualquier caso, y como suelo repetir, las etiquetas es lo de menos. Debemos pensar sobre todo en términos funcionales y lo que realmente nos interesa es saber qué está sucediendo. Nos sirve de poco saber cómo la metodología etiqueta las acciones del mercado si no conocemos en profundidad lo que subyace tras ellas. Capítulo 24. Fase D. Tendencia dentro del rango. El inicio de esta fase se encuentra tras la finalización del test de sacudida y hasta que se desarrolla por completo el evento de confirmación. Sin oposición a la vista, el camino de la menor resistencia está claro. El mercado se encuentra en desequilibrio y esto se observa en el gráfico mediante el desarrollo del evento de rotura. La fase D está compuesta por los eventos de rotura y confirmación. Sign of Strength, Jump Across the Creek y Sign of Weakness. Last Point of Support, Back Up to the Edge of the Creek y Last Point of Supply. Si estamos acertados en el análisis, tras el clave evento de sacudida, el precio debería ahora desarrollar un claro movimiento tendencial dentro del rango con velas amplias y aumento en el volumen para provocar la ruptura efectiva de la estructura. Esta zona que establece el evento de reacción, Creek of Ice, es la última barrera que hay que superar para concluir que uno de los lados tiene el control definitivo. Si el precio llega a esa zona y se encuentra una oposición demasiado elevada, todavía hay muchos operadores dispuestos a operar en contra de dicho movimiento, nos deja dos posibles escenarios. Por un lado, puede que el precio retroceda de nuevo desarrollando un Last Point of Support Supply dentro del rango antes de volver a atacar dicha zona. Sería algo así como coger carrerilla para saltar el río. O por otro lado, puede que esos grandes operadores que han construido previamente la campaña decidan pagar el precio que les costará atravesar dicha zona e inicien desde ahí el movimiento de ruptura, absorbiendo todas esas órdenes a un peor precio. Aún tendríamos que estar alerta ante un tercer escenario posible, el cual sería que ese intento de ruptura fracasara y desarrollara en él una nueva sacudida, un nuevo test en fase C que provocaría la ruptura efectiva hacia el lado opuesto. Si el precio estructuralmente se ha ido desarrollando según lo planeado, esa última posibilidad debería ser la menos probable que suceda, pero debemos ser conscientes de ella y tenerla en mente. Lo que sucede en este caso es simplemente que fuerzas superiores han estado absorbiendo en la dirección contraria, desarrollando una campaña de absorción mucho más discreta. Debemos tener en cuenta que el mercado es una lucha entre grandes profesionales, entre fondos e instituciones con todo tipo de intereses. Un punto importante a señalar es que no todas las instituciones que operan en los mercados financieros ganan dinero. Lo cierto es que un gran número de ellos son igual de perdedores que la gran mayoría de operadores minoristas. Estas instituciones perdedoras son las víctimas volumen así lo indican, buscaremos entonces que se desarrolle el evento de confirmación. Para este, tal y como ya hemos comentado, es primordial que el precio aguante al otro lado de la estructura y no se genere una reentrada inmediata. Además de esto, buscaremos que ese movimiento de test se genere con poco interés. Capítulo 25. Fase E. Tendencia fuera del rango. Esta fase da inicio tras el evento de confirmación. Si el test tras la rotura fue exitoso y no aparecieron operadores en la dirección contraria, se puede confirmar definitivamente que uno de los lados tiene el control absoluto del mercado y por tanto solo deberíamos buscar operar en esa dirección. Esta fase está compuesta por una sucesión de movimientos impulsivos y reactivos. Sign of Strength y Sign of Weakness. Last Point of Support y Last Point of Supply. El precio abandona la estructura sobre la que ha estado construyendo la causa previamente y comienza una tendencia como efecto de la misma. Este hecho de rotura más confirmación exitosos es la gran advertencia de que los grandes profesionales están posicionados en esa dirección. Es a partir de este punto en el que debemos poner en marcha todas las herramientas para la evaluación de las tendencias. Parte 7. Operativa.
Nuestras decisiones de trading e inversión se van a sustentar sobre los 3 elementos, a mi juicio, más importantes a tener en cuenta en la lectura discrecional de gráficos: por orden, el contexto, las estructuras y las zonas operativas. 1. El contexto. Tiene que ver principalmente con lo que hay a la izquierda del gráfico, tanto en la temporalidad que se decida operar como en alguna temporalidad superior. La regla vital con respecto al contexto está clara: operar a favor de la estructura mayor. Esto quiere decir que, como los mercados desarrollan múltiples estructuras al mismo tiempo, pero en temporalidades distintas, siempre deberemos priorizar el desarrollo de la estructura de mayor largo plazo. Esta es la manera más lógica que tenemos para sesgar la direccionalidad de nuestra operativa. Por ejemplo, si nos encontramos tras la rotura alcista en una potencial estructura de acumulación de un marco temporal superior, sobre dicha zona vamos a favorecer el desarrollo de una estructura menor de reacumulación que actuará en función de Bueck de la estructura mayor. En ese ejemplo vemos cómo nuestro análisis se ha sesgado, favoreciendo el desarrollo de una reacumulación en base a lo que el precio venía haciendo hasta llegar a ese punto, la potencial estructura de acumulación principal. Esta es la importancia del contexto. Además de ofrecernos oportunidades operativas con una mayor seguridad, identificar el contexto nos sirve también para no buscar operaciones en el lado equivocado del mercado. Es decir, si nuestro análisis estructural nos dice que el mercado podría estar acumulando, a partir de ese momento solo trataremos de buscar operaciones en compra, desechando rotundamente la operativa en venta. Esto es muy importante, ya que finalmente puede que no seamos capaces de encontrar la manera de incorporarnos al movimiento alcista en curso, pero al menos evitaremos estar posicionados en el lado equivocado del mercado, que en este ejemplo sería el lado corto. No seremos capaces de ganar, pero al menos tampoco perderemos. 2. Las estructuras. Es la piedra angular de la metodología Wyckoff. Nuestra tarea es intentar comprender qué sucede dentro de las estructuras, quién está ganando el control entre compradores y vendedores. El único objetivo de interiorizar toda la teoría vista hasta el momento es llegar a este punto de la operativa para plantear escenarios lo más robustos posible. Muchos son los operadores que subestiman el enfoque de la metodología Wyckoff, aludiendo a que fue desarrollado bajo unas condiciones de mercado muy distintas a las actuales. Esto es totalmente cierto, ya que las tecnologías que disponían a finales del siglo XX, así como la propia estructura del mercado, han cambiado considerablemente con respecto a los tiempos más modernos. Lo que no ha cambiado es que al final se trata de interacción entre oferta y demanda. Independientemente del origen que ejecuta las órdenes de los participantes, esta interacción deja su huella en el precio en forma de estructuras que se repiten continuamente. La lógica de las estructuras se basa en que, para que el precio pueda girarse, necesita acumular o distribuir en un protocolo que requiere tiempo y se desarrolla de forma sistemática. Aunque en ocasiones los mercados provocan agresivos giros en V, esto no es lo normal, y por tanto deberíamos centrarnos en el desarrollo completo de las estructuras. Este protocolo sigue a grandes rasgos una serie de pasos, fases y eventos de la metodología que nos permiten conocer cuándo posiblemente va a girarse el precio. A modo de resumen, estos pasos son: 1. Parar la tendencia previa. 2. Construir la causa. 3. Evaluar la oposición. 4. Iniciar el movimiento tendencial. 5. Confirmar la direccionalidad. Lo que ha hecho la metodología Wyckoff es poner una lupa en cada uno de esos pasos y crear una disciplina cuyo objetivo es evaluar las huellas que deja la interacción de la oferta y la demanda en el precio y el volumen para discernir hacia dónde es más probable que se esté desequilibrando el control del mercado. Esta es la tarea del operador Wyckoff. Pero volvemos al principio, el objetivo es plantear sólidos escenarios, y esto será imposible si no conocemos todos los elementos que componen la metodología. 3. Zonas operativas. El principio subyacente es la teoría de la subasta y la necesidad del mercado por facilitar la negociación. Ya hemos hablado previamente de esto. Los grandes operadores necesitan encontrar otros operadores con los que poder casar sus órdenes a la hora de abrir y cerrar operaciones. Contrapartida. Es por ello que aprovechan los movimientos de sacudida para abrir posiciones y las mantienen hasta alcanzar ciertos niveles donde volverán a encontrar la liquidez suficiente para cerrar esas posiciones.
La clave está en que esas zonas operativas actúan como imanes del precio porque generan el suficiente interés como para hacer que distintos operadores quieran colocar sus órdenes pendientes sobre ellos, atraer liquidez. Y esta liquidez es lo que hace que el precio tienda a acudir a ellos. Por ejemplo, los grandes operadores que han comprado fuertemente sobre una sacudida bajista, Spring, necesitarán mantener la posición abierta al menos hasta encontrar otra zona importante de liquidez que le permita poder cerrar esas compras. Como lo que ellos quieren ahora es tomar beneficios, cerrar posiciones de compra, es decir, vender, necesitan volumen comprador, operadores dispuestos a comprar sus órdenes de venta. Es por ello que casi obligatoriamente necesitan visitar estas zonas niveles en los que hay ubicados una gran cantidad de órdenes pendientes de ejecución, liquidez, permitiéndonos de forma indirecta aprovecharnos de esta información. Más adelante profundizamos en algunos de estos niveles en concreto. Capítulo 26. Posiciones primarias. Dentro de la metodología están muy bien definidas las únicas zonas sobre las que se valorará tomar una posible operación. En fase C, en zona de potencial sacudida. En fase D, durante el desarrollo del movimiento tendencial dentro del rango y en el test tras la rotura. Y en fase E, buscando test en tendencia o estructuras menores a favor de la estructura mayor. Contexto. Vamos a pasar a detallar las distintas zonas sobre las que buscaremos operar, así como los distintos eventos que se pueden dar dentro de ellas. A la hora de comparar ventajas y desventajas entre unas y otras posiciones operativas, la clave que hay que valorar es que a mayor desarrollo de la estructura, mayor confianza tendremos en las operaciones, pero menor será el potencial beneficio debido a eso mismo. Sería lo mismo decir que cuanto antes obtengamos las señales, mayor potencial recorrido y menor fiabilidad. En fase C. Esta es la posición que mejor ratio riesgo-beneficio nos ofrece, ya que nos encontramos en uno de los extremos de la estructura y el potencial movimiento es relativamente amplio. La parte negativa de entrar en esta ubicación es que son entradas menos precisas, ya que hasta ese momento el desarrollo del rango ha tenido una duración menor en comparación con las otras dos posiciones operativas. Entrada en la sacudida. Únicamente recomendable si la sacudida se realiza con un volumen relativamente bajo. Como sabemos, los volúmenes altos tienden a testearse para verificar el compromiso de esos operadores. Por tanto, lo más sensato es esperar una nueva visita a esa zona. Con esto en mente, no tendría mucho sentido entrar directamente sobre una sacudida que se ha desarrollado con mucho volumen, cuando lo más probable es que desarrollen dicho test, y normalmente este test nos podrá ofrecer un ratio riesgo-beneficio aún mejor. Las sacudidas son fácilmente identificables ya que se producen en los extremos de la estructura. No sería necesario ni monitorizar el desarrollo del rango minuto a minuto. Bastaría con colocar unas alertas al atravesar el precio dichos extremos y estaremos en predisposición de operarlas. Entrada en el test de la sacudida. Es una de las entradas favoritas de todos los operadores Wyckoff. Tras la sacudida, esperar una nueva visita sobre la zona con estrechamiento en los rangos y disminución del volumen. Uno de los puntos importantes de dicho test es que debería mantenerse y no hacer un nuevo extremo. Es decir, para el ejemplo del test del Spring, este debería quedarse por encima del mínimo que establece el Spring. Para el ejemplo del test del Upthirst, debería quedarse por debajo del máximo que establece el Upthirst. Entrada en el último punto de apoyo. Este tipo de entrada es mucho más difícil de ver, ya que solo sabemos que se trata del último punto de apoyo después de haberse producido la rotura efectiva de la estructura. Esquema básico de acumulación 2. La fase C puede generarse o bien con una sacudida, o bien con este evento de último punto de apoyo. Gracias a la propia acción de la sacudida, barrida de una zona de liquidez previa en el extremo de la estructura, sabemos cuándo ésta se está desarrollando. Cosas muy distintas suceden con el último punto de apoyo, ya que no podemos saber en ningún momento cuándo se puede estar desarrollando este evento, siendo en muchos casos inoperable. En fase D. Si la sacudida más test son exitosos, deberíamos ver ahora una muestra de intencionalidad que llevara al precio en dirección del extremo opuesto. Este es el contexto con el que trabajaremos. Para poder beneficiarnos de este planteamiento, tenemos distintas maneras con las que entrar en el mercado. Entrada en el movimiento tendencial dentro del rango.
Durante el viaje del precio desde un extremo a otro nos puede ofrecer distintas posibilidades de entrada. Con vela significante, una de ellas sería esperar a la aparición de nuevas velas de intencionalidad, sign of strength, sign of weakness bar. Es la señal definitiva del interés profesional. Si durante el desarrollo de ese movimiento tendencial dentro del rango observamos buenas velas de tendencia, siguen siendo oportunidades muy interesantes para entrar al mercado. Con estructura menor. Otra manera de incorporarnos sería buscar alguna estructura menor a favor de la direccionalidad de la sacudida. Por ejemplo, si acabamos de identificar un Spring Mass Test, puede que en mitad de la estructura podamos bajar de temporalidad para buscar una estructura menor de reacumulación que nos diera el gatillo para comprar. En el ejemplo bajista, si identificamos un Upthirst Mass Test, podríamos bajar de temporalidad a partir de ahí y buscar estructuras menores de redistribución para subirnos al movimiento tendencial bajista. Con sacudida menor. Por último, en esta zona de la estructura también podríamos buscar sacudidas menores. Se denominan menores porque no se producen sobre los extremos totales de la estructura. Esta es otra muy buena forma de entrar para el caso que no se quiera bajar de temporalidad y buscar una estructura menor. En realidad, el patrón de la sacudida menor y de la estructura menor es el mismo, aunque la estructura menor ofrecería un mejor ratio riesgo-beneficio. Tanto las estructuras menores como las sacudidas menores deberíamos etiquetarlas como último punto de apoyo, ya que son giros a favor del movimiento tendencial que se produce dentro de la estructura. Entrada en el test de la rotura, evento número 7 de confirmación. Como ya comentamos en el capítulo que trata este evento, era la posición operativa favorita de Richard Wyckoff, por todo lo que el gráfico le podía decir hasta ese momento. El potencial recorrido para establecer la toma de beneficios es menor, pero en cambio tenemos a la izquierda todo el desarrollo de la estructura, lo que nos otorga una mayor probabilidad de que vamos a posicionarnos junto con los grandes profesionales y a favor de la menor resistencia. En fase E. Tras la confirmación de que estamos ante una rotura efectiva e inicio inminente del movimiento tendencial fuera del rango, debemos enfocarnos ahora en buscar oportunidades operativas a favor de la acumulación-distribución precedente. Este tipo de operaciones son las más seguras, ya que estamos posicionados a favor de la última acumulación o distribución. Sin embargo, la desventaja la encontramos en que el potencial recorrido es menor, aunque todo dependerá de la cantidad de causa que se ha construido durante la estructura. Entradas en el movimiento tendencial fuera del rango. Al igual que la operativa en el entorno tendencial de fase D, podemos valorar diferentes posibilidades para entrar al mercado. Con vela significante. En ocasiones, el mercado se moverá en un entorno muy volátil y esta velocidad posiblemente nos deje sin posibilidad de incorporarnos al mercado si estamos esperando la entrada perfecta. Para intentar mitigar esto, podríamos entrar a favor del movimiento simplemente tras la aparición de nuevas velas de intencionalidad. Son bastantes las señales que tenemos en ese punto a favor de dicho movimiento, por lo que una nueva aparición de este tipo de velas que nos denotan la intervención profesional puede ser la excusa perfecta para lanzar nuestras órdenes al mercado. Entrada con estructuras menores. Si la estructura principal que previamente hemos identificado se encuentra en temporalidad de 4 horas o un día, podría ser interesante bajar a un marco temporal de 1 hora o inferior para buscar ahí el desarrollo de una estructura menor que nos dejara incorporarnos a favor del movimiento tendencial. Esto quiere decir que si tenemos una estructura macro de acumulación por debajo, lo más interesante para subirnos al movimiento alcista sería bajar de temporalidad y buscar una estructura menor de reacumulación. De igual manera, si lo que muestra el mercado es una estructura principal de distribución por encima del precio actual, lo más recomendable sería bajar de temporalidad y buscar una estructura menor de redistribución. Entrada con sacudida. Debería tratarse exactamente igual que la entrada con sacudida de la fase C. Es el mismo evento con la única diferencia de la ubicación en donde se desarrolla. La metodología distingue estos eventos de sacudida dependiendo de la ubicación. Cuando éstas se producen en mitad del movimiento favor de tendencia, las denomina Ordinary Shakeout y Ordinary Upthirst. Además de la diferencia de la ubicación, este tipo de sacudidas puede que aparezcan con una preparación menor de la estructura de continuación, reacumulación o redistribución, debido a que el mercado ya está en marcha.
Como hemos comentado, la operativa en fase E sería la más segura entre comillas porque estamos posicionándonos a favor de la última acumulación o distribución ya confirmada. Y sabemos que mientras no se desarrollen al menos los primeros eventos de una fase A de parada de la tendencia previa, lo más lógico es pensar en una continuidad del movimiento actual. Capítulo 27. Toma de decisiones. Todo lo estudiado hasta el momento ha tenido como único objetivo prepararnos para llegar en las mejores condiciones al momento crítico de todo trader, la toma de decisiones final. Una vez que ya tenemos identificadas las zonas sobre las que vamos a esperar al precio y planteados los posibles escenarios que queremos ver antes de tomar acción, vamos a detallar en profundidad algunos conceptos más propios de la operativa. El principal objetivo de interiorizar este tipo de conceptos es incorporar cierta objetividad a la lectura de gráficos y, más importante aún, a nuestra operativa. El concepto de barra significante. Es complicado determinar cuándo el precio realizará un giro de mercado en el corto plazo. La manera más fácil de determinarlo es a través de la confirmación de que un movimiento ha finalizado. Se trata de identificar la presencia de las instituciones en el corto plazo que entran para forzar ese giro en el precio. Un ejemplo de este tipo de barras son las anteriormente presentadas como Sign of Strength Bar y Sign of Weakness Bar. La característica de una barra significante es rango relativamente más amplio que el rango de las ventas previas, un volumen operado de acuerdo a ese rango total, es decir, más alto. Cierre en la mitad del rango total de la barra en la dirección del movimiento actual. Para barra significante alcista, cierre en la mitad superior de su rango. Para barra significante bajista, cierre en la mitad inferior de su rango. Mediante las barras significantes también podemos evaluar el compromiso en la dirección del movimiento actual. Una acción que denota fortaleza sería observar una barra significante alcista cuyo cierre se encuentra por encima de algún nivel previo de resistencia. Por el contrario, una acción que denotaría debilidad sería observar una barra significante bajista que cierra por debajo de algún nivel previo de soporte. Una barra con estas características denota intencionalidad y generalmente estará asociada a presencia institucional. Dado que asumimos presencia institucional, esperamos que el precio se siga moviendo en esa dirección. Si el precio no desarrolla claramente una barra significante, podemos marcar dos barras normales y construir con ellas una barra significante utilizándola con las mismas características. Es muy recomendable utilizar este concepto de barra significante para tratar de identificar los giros del mercado. El concepto de reversión del movimiento. Determinar el final de un movimiento de mayor duración no es tarea fácil. El objetivo es identificar lo antes posible el punto en el que es posible que se origine el inicio de un movimiento en la dirección opuesta. Lo primero que debemos hacer es identificar la última barra significante del movimiento en el que se encuentra el precio actualmente. Y vamos a asumir que esta marca el actual control del mercado, ya que la probabilidad está en que el precio continúe en esa dirección, en la dirección de quien tiene el control del mercado. Es decir, que si el precio se encuentra en mitad de un movimiento alcista y por encima de una barra significante alcista, vamos a asumir que el control del mercado lo tienen los compradores. Y por el contrario, si el precio se encuentra en mitad de un movimiento bajista y por debajo de una barra significante bajista, diremos que el control actual del mercado lo tienen los vendedores. Con la aparición de nuevas barras significantes a favor del movimiento, el control del mercado seguirá desplazándose, anclándose en esas nuevas barras significantes. La clave de todo está en que vamos a determinar que el control del mercado se ha dado la vuelta cuando el precio rompa la última barra significante que marca el control del mercado, con otra barra significante de intencionalidad inversa al movimiento actual. Para ello marcamos los extremos del rango total de esa última barra significante y un cierre en la dirección opuesta nos alertaría de una posible reversión del movimiento. Para determinar el final de un movimiento alcista y posible inicio de otro bajista, necesitamos ver que una barra de revisión bajista cierra por debajo del mínimo de la barra significativa alcista, que hasta entonces marcaba el control de los compradores. Para determinar el final de un movimiento bajista y posible inicio de otro alcista, necesitamos ver que una barra de reversión alcista cierra por encima del máximo de la barra significativa bajista, que hasta entonces marcaba el control de los vendedores. Este concepto de reversiones de movimiento es muy importante
porque cuando observemos un cambio de carácter probablemente veamos esas barras de reversión. Tras el selling clímax probablemente veremos esa barra de reversión alcista, y una vez iniciado el movimiento alcista probablemente veremos esa barra de reversión bajista que nos alertará del final del automatic rally, y así con todos los eventos del rango. Gestión de la posición. A continuación vamos a estudiar cómo entrar y salir del mercado. Recomiendo encarecidamente enviar al mismo tiempo las 3 órdenes de la posición: entrada, stop loss y take profit, para evitar potenciales problemas tanto económicos como emocionales posteriormente. Puede que, en caso de ejecutar únicamente la orden de entrada y de que el precio se vaya a nuestra contra, no tengamos la capacidad emocional de ubicar el stop loss donde estaría inicialmente. Nos podría temblar el pulso o incluso podríamos autoconvencernos de que esa primera ubicación estaba demasiado cerca y que lo correcto sería alejarlo aún más. Simplemente estaríamos buscando una justificación para no hacer frente a la realidad de asumir una pérdida. El resultado final en la mayoría de casos será una pérdida mayor a la esperada. También podríamos sufrir en ese lapso de tiempo algún tipo de problema electrónico como una desconexión inesperada del broker. Eso debe ser una situación muy incómoda, ya que te encontrarías con una posición abierta y sin ningún tipo de protección para ella. Para evitar este tipo de contingencias no hay ningún motivo por el que no lanzar directamente las 3 órdenes. Si el análisis es preciso, tanto la entrada como el stop loss y el take profit estarán perfectamente identificados antes de entrar al mercado. Calcular el tamaño de la posición. Una manera muy útil de llevar a cabo una gestión adecuada del riesgo es calcular el tamaño de la posición en base a la distancia que hay entre el nivel de entrada y el nivel de stop loss. Particularmente trabajo con un riesgo de posición fijo basado en el tamaño de la cuenta. Esto quiere decir que por cada posición se va a arriesgar un porcentaje del tamaño total depositado en el broker. Lo más recomendable es que este porcentaje no sobrepase el 1%. Para entenderlo bien, la distancia que hay entre el nivel de entrada y el nivel de stop loss va a determinar ese porcentaje a arriesgar en la operación, por ejemplo, un 1%. A partir de ahí, la distancia a la que ubiquemos el take profit va a determinar el ratio RR, riesgo-recompensa, que nos ofrecerá esa operación. Un 1% de una cuenta de 5.000 euros son 50 euros. Si nuestra operación nos ofrece un ratio de 1:3, con este tipo de gestión, los posibles resultados monetarios serían ganar 150 euros o perder 50 euros. Dependiendo del tipo de operativa, en general no se recomienda tomar las operaciones que tienen un ratio RR negativo, es decir, que el riesgo sea mayor que la recompensa. El tema de la gestión de la posición es muy amplio y complejo. Solo he querido dejar esta pequeña puntualización porque será suficiente para llevar a cabo una operativa más sólida. Recomiendo buscar otras lecturas donde se profundice más en este apartado, ya que merece mucho la pena. Entrada. Vuelvo a ejemplificar los conceptos previamente estudiados porque van a ser muy importantes para nuestra operativa. Si estamos después de la rotura bajista de la estructura y el precio se encuentra desarrollando el movimiento alcista que va a desarrollar el test tras la rotura, potencial last point of supply, la aparición de una vela significante bajista sobre la zona adecuada que cierre por debajo del mínimo de la última vela significante alcista, nos podría proporcionar una buena oportunidad operativa. Esto es exactamente lo que vamos a estar buscando como gatillo de entrada antes de colocar las órdenes. En el fondo se trata de la aparición en el corto plazo de un fuerte volumen, interés, que provoca el desarrollo de una gran vela de intencionalidad. Estamos en el momento y lugar adecuados. Ante la aparición de este esperado evento, no nos queda más que lanzar nuestras órdenes para entrar al mercado. Hoy en día las plataformas nos ofrecen distintas maneras de hacerlo. Órdenes Market nos permite entrar al mercado de manera agresiva sobre el último precio de cruce. Órdenes Stop nos permite entrar al mercado de manera pasiva a favor del movimiento. Órdenes Limit nos permite entrar al mercado de manera pasiva en contra del movimiento. En este punto vuelvo a poner de manifiesto la importancia de cuantificar nuestro gatillo de entrada. Como vemos, hay muchas maneras para entrar al mercado y cada una de ellas tendrá un rendimiento distinto sobre la estrategia. Mi recomendación es que se adquieran conocimientos para realizar un proceso de backtesting robusto
y poder obtener así las estadísticas que nos proporcionen resultados objetivos. De esta manera podremos comparar el rendimiento de las distintas formas que analicemos para entrar. Stop loss. Se trata de colocar el stop loss en el punto sobre el que, de ser alcanzado, se invalidaría el escenario planteado. A la hora de colocar el stop loss, tenemos que tener en cuenta ante qué tipo de entrada de las que nos propone la metodología nos encontramos. Como regla general, vamos a ubicar el stop loss al otro lado de la dirección en que se ha desarrollado la barra significante y al otro lado de todo el escenario. Para entradas directamente en la sacudida, el stop loss debería ubicarse al otro lado del extremo. En un spring, el stop debería estar por debajo del mínimo. En un upthrust, el stop debería estar por encima del máximo. Para entradas al test de la sacudida tenemos dos posibles ubicaciones. Una sería al otro lado de la barra significante y otra sería al extremo de todo el escenario. En el test del spring, el stop podría estar o por debajo de la sign of strength o por debajo del mínimo del spring. En el test del upthrust, el stop podía estar o por encima de la sign of weakness o por encima del máximo del upthrust. Para entradas con estructura menor, lo más recomendable es ubicar el stop loss al extremo de todo el escenario. En estructuras menores de reacumulación, por debajo del mínimo de la estructura. En estructuras menores de redistribución, por encima del máximo de la estructura. Para entradas al test de la rotura, el stop loss estaría alejado del nivel roto y de la barra significante en caso de que la hayamos utilizado como gatillo de entrada. En el test tras rotura alcista, el stop debería estar por debajo de la sign of stretch y por debajo del creek roto. En el test tras rotura bajista, el stop debería estar por encima de la sign of weakness y por encima del ice roto. Trailing stop. Otra manera de gestión de la posición es mediante el uso del trailing stop. Este se basa en ir modificando la ubicación del stop loss a medida que el precio avanza a nuestro favor. Aunque puede que sea una buena idea, particularmente no los utilizo, ya que debido a su propia naturaleza no deja mucho espacio al precio para moverse, y como consecuencia de esto se alcanzan los stop loss fácilmente. En cualquier caso, es cuestión de hacer pruebas y cuantificar si nuestra estrategia mejora el rendimiento o no con la incorporación de este tipo de gestión. Take profit. Originalmente la metodología Wyckoff utilizaba los gráficos de punto y figura para determinar los potenciales objetivos a alcanzar por el precio. Entendemos que la estructura del mercado hoy en día ha cambiado demasiado como para seguir utilizando dicha herramienta, y por tanto operativamente parece mucho más útil emplear otras. Teniendo como base el análisis puro de la metodología Wyckoff, vamos a enumerar las posibles acciones que podemos utilizar para tomar beneficios. Por evidencia de barra climática. Vela que mostrará un rango, velocidad y volumen altos sería intentar anticipar la parada de la tendencia previa, pero podría ser una señal suficiente como para cerrar la posición o al menos para reducirla. Es una excelente manera para salir del mercado cuando no observamos ninguna acción del precio a nuestra izquierda, en extremos de mercado. Esa falta de referencia hace que vayamos un poco a ciegas, produciéndonos cierta incapacidad operativa. Es ahora más que nunca cuando debemos saber escuchar lo que el precio y el volumen nos dicen. Un volumen climático en un extremo de mercado es motivo suficiente para abandonar la posición. Tras el desarrollo de la fase A de parada de la tendencia previa. El desarrollo de los 4 primeros eventos que delimitan la aparición de la fase A será motivo suficiente para entender que la tendencia previa ha finalizado y debemos cerrar nuestra posición. Posteriormente, la tendencia podría reanudarse en la misma dirección, pero esto no lo podemos saber en ese momento, por lo que lo más sensato sería tomar beneficios. Es importante señalar que la nueva estructura debería desarrollarse en el marco temporal en el que hayamos identificado la estructura previa. También recuerda poner en práctica los conceptos de barra significante y de reversión del movimiento para identificar con mayor confianza el final de dichos eventos. Además de estas posibilidades, como hemos comentado previamente, puede que queramos servirnos de las zonas operativas de volumen para ubicar nuestras órdenes de toma de beneficio. En este caso utilizaremos zonas de liquidez. Se trata de giros del precio, de máximos y mínimos previos. Sabemos que en dichas zonas siempre hay una gran cantidad de órdenes esperando para ejecutarse, y es por ello que son zonas muy interesantes sobre las que esperar a que acuda el precio. Algunos ejemplos son las zonas que establecen las estructuras.
los mínimos del Selling Climax en las estructuras acumulativas y del Automatic Reaction en las estructuras distributivas, y los máximos del Buying Climax y del Automatic Rally. Otro ejemplo de zonas de liquidez a tener en cuenta como objetivo de nuestras operaciones son las zonas de liquidez previas, que son independientes de las estructuras, tanto en nuestro marco temporal operativo como en superiores. La mejor manera de aprovecharnos de esa lectura es identificar las zonas de liquidez de los marcos temporales superiores y establecerlas como objetivos. A partir de ahí, utilizar las estructuras que vaya desarrollando el precio para incorporarnos al mercado, teniendo en mente la visita de esos niveles del precio. Hay que tener en cuenta que el mercado está en constante cambio y que seguirá generando nuevos giros del precio, nuevas zonas de liquidez, por lo que nuestros objetivos tendrían que ir adaptándose a esta nueva información del mercado. Es decir, si originalmente habíamos establecido la toma de beneficio en una zona de liquidez lejana y en el desarrollo del movimiento el precio genera una nueva zona de liquidez más cercana, esta debería ahora también tenerse en cuenta. Niveles de Volume Profile. El Volume Profile es una disciplina basada en una herramienta sofisticada que analiza el volumen operado por niveles de precio y nos identifica aquellos que mayor y menor interés han generado. Existen diferentes tipos de perfiles, sesión, rango y composite, así como distintos niveles, siendo los más destacados VPOC, Volume Point of Control. Determina el nivel más operado del perfil y por tanto identifica el precio con mayor aceptación tanto por compradores como por vendedores. La lógica detrás de este nivel de volumen es que, como previamente ya ha sido un nivel en el que tanto compradores como vendedores se han encontrado cómodos cruzando sus contratos, muy posiblemente en el futuro siga teniendo la misma percepción para todos los participantes, provocando cierto magnetismo hacia él. Por tanto, será recomendable tener bien identificados los VPOC de las sesiones previas, el de la sesión en curso, así como los Naked VPOC, antiguos VPOC que no han sido testeados de nuevo. WAP, Volume Weighted Average Price. Determina el precio promedio ponderado por volumen al que se ha negociado un valor durante el periodo seleccionado. Al ser un nivel de referencia para los operadores institucionales, provoca que siempre haya sobre él una gran cantidad de órdenes pendientes de ejecución, y ya sabemos que dichas órdenes actúan como un imán para el precio. Se puede seleccionar el WAP del periodo temporal que mejor se adapte a nuestra operativa. En general, el WAP de la sesión será más útil para los operadores intradiarios, siendo niveles de mayor referencia el WAP semanal y mensual. Dentro del Volume Profile existen otros niveles que se podrían tener en cuenta para el análisis, como los nodos de volumen y las áreas de valor, pero los arriba comentados son sin duda los más interesantes para la operativa. En cualquier caso, recomiendo el estudio en profundidad de dicha disciplina, ya que es una de las mejores herramientas para potenciar los análisis discrecionales. También es importante destacar que estas zonas operativas de volumen no solamente es recomendable tenerlas en cuenta para la toma de beneficio. Al ser tan relevantes en la operativa actual, lo más sensato es tenerlas identificadas en todo momento y poder sacar ventaja de ellas también tanto para entrar al mercado como para la ubicación del stop loss. Una confluencia de niveles que añadiría solidez al escenario sería, por ejemplo, entrar en corto en un potencial last point of supply, tras la rotura bajista de la estructura, y que sobre la zona adecuada, contexto, se desarrolle nuestra vela gatillo cuyo rango alcance en su parte superior algún nivel de volumen denotando un rechazo a seguir subiendo. Podría entrarse al finalizar el desarrollo de esa vela significante bajista y ubicarse el stop loss por encima de la sign of weakness, por encima del ICE roto y por encima del nivel de volumen rechazado. Como objetivo, podríamos buscar alguna de las posibilidades propuestas anteriormente. Agradecimientos. Felicidades. Con este libro has dado el primer paso para lograr más éxito en tu carrera como trader e inversor. Me encantaría conocer tu opinión después de que lo leas, así que te invito a que dejes una valoración en las reseñas de Amazon. El contenido es denso y está lleno de matices. Es muy complicado adquirir todos los conocimientos con una simple lectura, por lo que te recomiendo que vuelvas a hacer un nuevo estudio, así como anotaciones personales para una mejor comprensión. Pero la cosa no acaba aquí. Y es que he publicado un segundo libro, Wyckoff 2.0, Estructuras, Volume Profile y Order Flow.
donde le doy continuidad al estudio de la metodología con la incorporación de conceptos más complejos y herramientas de análisis del volumen más sofisticadas, como el Volume Profile y el Order Flow. Como sabrás, continuamente sigo haciendo investigaciones y compartiendo más información, por lo que te invito a que me escribas a info@tradingwyckoff.com para que pueda incluirte en una nueva lista y poder recibir así futuras actualizaciones del contenido totalmente gratis. Acerca del autor. Rubén Villahermosa Chávez es analista y operador independiente en los mercados financieros desde 2016. Posee amplios conocimientos sobre análisis técnico, así como desarrollo de estrategias de trading basadas en análisis cuantitativo. Su pasión por el mundo de la inversión le ha llevado a devorar una gran cantidad de formación sobre dicha materia, el cual trata de divulgar desde unos principios de honestidad, transparencia y responsabilidad. Otros libros del autor. Wyckoff 2.0, Estructuras Volume Profile y Order Flow. Combinando la lógica de la metodología Wyckoff y la objetividad del Volume Profile. ¿Eres un operador exigente? Si la respuesta es afirmativa, este libro ha sido escrito para ti. Estamos ante la evolución natural de la metodología Wyckoff, un enfoque basado en análisis técnico para operar en los mercados financieros que ha sobrevivido al paso del tiempo. Este libro combina dos de los conceptos más potentes, el mejor análisis del precio junto con el mejor análisis del volumen. ¿Qué aprenderás? Conceptos sofisticados y dudas complejas de la metodología Wyckoff. La cara B del mercado financiero, el ecosistema del trading actual. El cruce de órdenes, el verdadero motor del mercado. Herramientas avanzadas para el análisis del volumen. Principios operativos de Volume Profile, conceptos básicos de Order Flow. A construir paso a paso tu propia estrategia de trading. Has escuchado la metodología Wyckoff en profundidad, cómo operar con lógica en los mercados financieros. Escrito por Rubén Villahermosa y narrado por Jordi Salas. Copyright del audiolibro 2021, grabado en Boca.